dice la presidenta que no va a leer el libro. Una modalidad, digamos, de lucha ideológica a través de la industria editorial, que se están sumando libros, muchos libros de ellos, como el que escribió, yo no sé si escrito por Xochitl Gálvez o si la firmó alguna escritora que se llamaba Chingona o algo así, ¿no? Que ahora están en los saldos de los libros a 10 pesos, pues porque son libros que no están destinados, digamos. ¿Será que ella estaba enterada de todo lo que aquí se dice? Ese libro es una denuncia y no lo escribió ningún personaje de la oposición, lo escribió uno de los hombres más cercanos al entonces presidente López Obrador. Reconoce que al interior de la pasada administración hubo corrupción, que el huachicol fiscal financió varias campañas políticas, que se impuso al presidente de la Suprema Corte y de la Comisión de Derechos Humanos, entre muchas otras cosas realmente graves. Si la presidenta no quiere leer el libro, que no lo lea, pero está obligada a investigar lo que aquí se dice. Está obligada, lo que decías, Liz, ¿no? También ahora la ex candidata presidencial quiere que se convierta en Ministerio Público y en Fiscalía la presidenta. Mira, primero voy a decir que la señora perdió la elección en donde arrasó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y creo que le hizo bien porque se puso a hacer ejercicio, ahora tiene tiempo de leer, ¿no? Yo ahora te voy a decir una cosa, yo nada más quiero saber si la ex candidata presidencial ya sabe la diferencia entre agua dulce y agua salada y el tratamiento que se le da a cada una, porque en el debate presidencial no tenía idea de eso. Y más, te digo, quieren que la presidenta se vuelva Ministerio Público por un libro. Entonces, siento que están ya, o sea, demenciales. Sí, quieren que la presidenta se meta al pleito para hacerlo más grande, porque ellos mismos no lo pueden amplificar, aunque salga, y que es vergonzoso que Julio Scherer esté sentado con Javier Alatorre o con algunos de los personajes, con la propia Denise Merker. O sea, es vergonzoso que un personaje de estos esté como que prestándose a un juego de guerra sucia abierto, y que quieren que la presidenta lo hable para que siga teniendo relevancia en la conversación. Por eso la presidenta dijo, ya de este tema, si hay pruebas que se presenten, y yo no voy a leer el libro, no tengo más que comentar sobre eso. Se quieren colgar también de lo que la presidenta diga en la mañanera para que tenga como más tiempo de relevancia el tema. Es lo que yo les comentaba hace rato. La existencia de este libro, igual que otros libros, son parte de una nueva modalidad, digamos, de lucha ideológica a través de la industria editorial, que se están sumando libros, muchos libros de ellos, como el que escribió, yo no sé si escrito por Xochitl Gálvez o si la firmó alguna escritora que se llamaba Chingona o algo así, ¿no? Que ahora están en los saldos de los libros a 10 pesos, pues porque son libros que no están destinados, digamos, a que son propaganda, a lectores. Ya ni es una parte de propaganda, como bien dice, y tal es la prueba de que a mí ya me llegó el PDF del libro, pues justo porque lo que quieren es cierto, a mí también me llegó. Difundir. Sí, ya me llegó, es cierto. Sí. Y ahí decía reenviado miles de veces. Claro, igual que pasó con el Rey del Caldo. Yo me acuerdo que antes de que incluso salía el libro, también, bueno, para que lo leas. Fíjate que yo vi los resúmenes, leí las cosas en internet. De cierta manera tampoco creo que todo lo que diga ahí sea falso. O sea, lo que sí es verdad es que se tienen que seguir los procedimientos y que, repito, que se investigue lo que tenga que investigar. No que sean falsos, pero que son bastante paja. O sea, que solamente sirven como elementos para introducir ciertas dudas de ciertos personajes a los que tal vez Julio Scherer no veía con buenos ojos, o como tú dices, como tipo venganza, como el que te cae mal en la oficina, ¿no? Y entonces cuando sales del trabajo de ahí, cuando ya no tienes ahí más ese trabajo, pues entonces buscas pegarle a ese porque te caía mal, algo como yo eso. Yo primero empezaría con, yo pensé que Xochitl ya se dedicaba a dar aerobics o zumba en línea, no sé, pero veo que se terminó como para motivar a las personas. No se ha reafiliado al PAN, ¿eh? No se ha reafiliado al PAN, entonces... Ni Fox tampoco. No, nadie quiere ser del PAN. Oye, si se arrepiente de sus pecados y entra Morena. No sé. Como están las cosas es posible, pero bueno. O sea, digan, no, bienvenida, ha sido purificada, ¿no? No, mira, la ingeniera tiene mucho en su haber. O sea, yo creo que erigirse como una persona de autoridad moral no le queda. O sea, ella tenía contratos de su empresa, de la empresa en la que también trabajaba su esposo, con el gobierno, mientras ella trabajaba en el gobierno, lo cual es conflicto de interés. Claro. O sea, y ha defendido a personajes indefendibles y ahora quiere ella decir, no, yo tengo autoridad moral. El proyecto que representa, ¿no? O sea, simplemente el proyecto que representa. Y haber sido candidata del PAN. Claro, es el proyecto que y siempre quiso deslindarse del PAN, ¿no? O sea, exacto, y qué candidata, no fue una candidata ni siquiera que la tomáramos en serio, ¿no? Como que la tomáramos como opción siquiera. Imagínate que ahorita ella fuera la que estuviera dialogando con Donald Trump. No, hombre. Eso, ¿no? Meme infinito. Qué miedo, ¿no? Qué vergüenza. Justo, la fórmula que dice ella y que se van a agarrar es, no eres un opositor el que escribe el libro, es alguien que fue muy cercano. Esa es la fórmula que van a sacar. Pero tú, ¿cómo compruebas? ¿Cuáles son tus evidencias de que esa persona cercana no tenía ya problemas internos como los hay en todos lados? Que hay ideologías... Excelente ambiente laboral. Exacto, en todos lados hay ideologías encontradas. Durazo, fíjate que Durazo dice que habló con Scherer y que le dijo, estás mintiendo en esto no es verdad. Y que ahí fue donde le dice, sí, fue un errorcito, una fe de ratas. Sí, salen muchos. Por supuesto, pero ya fe de ratas que está publicado, o sea, un libro que ya está publicado, que ya está promocionado, que estratégicamente ya hay toda una campaña de golpeteo, y dice, Durazo no ha salido a desmentir específicamente esta parte donde habla de Sonora, ¿no? Entonces, pues,
por lo que decías, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que son ciertas, pues ya se empezó a caer el libro y empezó a desmentirse con otros actores que de alguna forma fueron señalados ahí. Una realidad ahí mezclada con ficción, que justamente para saber cuáles son esos fragmentos en los que se está hablando de posibles hechos que no necesariamente tienen que ver con otros crímenes que ahí se relatan, ¿no? Sí, Tendremos pues bueno. que verlo. Les dejo a ustedes que lo lean y me lo platican. Ahorita te lo reenviamos. Yo Sí, como la gracias. presidenta, yo no lo voy a leer. Tú tampoco vas a leer, tampoco. Bueno, pues Os repite las cifras porque, a ver, se está tratando de justificar México diciendo que es un tema internacional, ¿no? Esto del sarampión. Nada más que por muchas razones, ¿eh? Ya lo decía el propio Eduardo Clark, hay muchos antivacunas en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. Bueno, aquí en México no es el caso, porque en México siempre hemos tenido una cultura de vacunación de excelencia, de reconocimiento internacional. Recuerdo que ya no se hace, y lo hablábamos también con el director del IMSS, Robledo, que iban a la casa a ponerte las vacunas, las enfermeras con una hielerita tocaban la puerta, te pedían la cartilla, te vacunaban, hacían brigadas en las escuelas, en las guarderías, en los centros de trabajo. Todo eso se acabó con López Obrador. Hombre, ¿por qué afán de defender lo indefendible? con López Obrador, o sea, Pero todo es culpa de Andrés pero la Manuel vacuna López del Obrador. comunismo sí la dejó, porque acuérdate que él era Andrés Manuelovich, entonces pues dejó esa, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que también es una farsa lo que está diciendo Azucena. Hay un problema estructural y operativo de las vacunas desde el 2007. Desde el 2007 estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Estamos hablando de que hay inconsistencias significativas en datos de adquisición, administración y cobertura en las principales instituciones del país. Lo que estamos hablando es de el IMSS y del ISSSTE. Por eso hay un rezago muy fuerte de una cierta generación, de esas generaciones del 2006-2007, de los niños que fueron, de las personas que fueron niños en 2006 o en esa década de inicios de los 2000, y estamos viendo cómo pues hay esta falla estructural. No solamente estamos hablando de que no se ponían las vacunas, sino de que además hubo corrupción en la adquisición y en lo que ellos decían haber adquirido y en lo que ellos aplicaban. Para que ustedes vean la corrupción terrible del neoliberalismo y de lo que nos llevó a esta tragedia. Entonces, el querer culpar a la Cuarta Transformación de que no está vacunando es faltar a la verdad cuando están los datos y los estudios concisos de cómo desde el 2006 hay un problema entre lo que adquirían y entre lo que aplicaban. Y eso creó un rezago en la vacunación en el caso del sarampión. Y también es cierto la cuestión, Chelo, de cómo los estados en donde hay menos vacunación son los estados que efectivamente tiene más peso estos movimientos antivacunas que vienen muy directamente de la ultraderecha estadounidense. O sea, sí, por ejemplo, Chihuahua, estamos hablando de que hay un 60 y tantos % de vacunación, es muy bajo el récord de vacunación, y es un estado donde conviven mucha población con personas antivacunas en Estados Unidos. O sea, son varios elementos, pero también son estructurales, aunque se enojen que digamos, ay, de nuevo están culpando a Calderón y el neoliberalismo. Es pues es que no hay otra manera de decir, porque si el socialismo hubiera gobernado esos 40 años y hoy tuviéramos estructuralmente esos problemas, pues el problema sería del socialismo, pero no es el caso, y aquí lo hemos dicho, lo que gobernó México fueron neoliberalismo. Y la prueba es que en países como Cuba, el tema de las vacunas van tan en avanzada que están ya descubriendo, o ya están en pleno desarrollo las vacunas, por ejemplo, contra ciertos tipos de cáncer, ¿no? Exacto. Bueno, como vanguardia de la medicina, que ellos sí tienen. En este país, pues se vivieron muchísimos años de una destrucción permanente de ciertos servicios públicos, como la salud, la educación, ¿no? Impresionante la salud, ¿no? El transporte, ¿no? Todo era culpa de la administración de los gobiernos, y la salvación para ellos era la privatización, porque solo los privados, solo las empresas que buscaban ganancias podían hacer bien las cosas. Y bueno, yo creo que también es como una enfermedad de la derecha ver que Andrés Manuel en la sopa, ¿no? Es culpable de que si hace calor, si hace frío, si llueve, si deja de llover, si sucede. Y claro, pero sin embargo sí hay que darnos cuenta que sí existen esos rezagos, por eso el sarampión se está expandiendo en México, ¿no? Se tiene que atacar, porque tenemos que llegar al 95% de inmunidad para que ya no haya peligro, ¿no? Sí, o sea, hay un récord que se está pidiendo para inmunizar y que ya no corran estos contagios masivos. En la Ciudad de México se está haciendo un gran trabajo respecto a ese tema, con módulos incluso en la noche que la gente puede ir en la central de Abastos, que es un lugar muy importante, desde la noche hasta la mañana. En el metro, en parques públicos. Y creo que también es muy importante que se hable de cómo el sistema de salud estructuralmente estaba deshecho, estaba destruido, y que respondía al sistema de corrupción en los medicamentos, que fue quizá uno de los pilares del mecanismo de corrupción más fuerte y que afectó a diversas áreas. Cuando llega Andrés Manuel en 2018, no sé si ustedes recordarán de la investigación que se hizo con Alejandro Sbarch, que estaba al frente de COFEPRIS, de los sótanos de la COFEPRIS, claro, y que eran grandísimos robos que se hacían por debajo del agua con las autoridades que estaban al mando, pues, de instituciones como COFEPRIS, que finalmente todos los medicamentos pasan por ahí. Al hacer este reajuste de todo lo que es el mercado de medicinas, obviamente iban a caer.
y caer personajes incluso como el mismo Loret de Mola, que tenía familiares que eran proveedores directos de medicamentos al gobierno, ¿no? Entonces estamos viendo un rezago histórico en los medicamentos y que aún con ese rezago histórico se salió adelante en la pandemia con la vacunación pronta y efectiva. Fue como un milagro. Fue como un milagro porque... y se está saliendo adelante con el sarampión. En Ciudad de México vamos arriba en cifras, vamos arriba en vacunación y sobre todo de una cultura de irse a vacunar, de no ser antivacunas, de que la prevención es la llave para que no vuelvan estas pandemias, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué me habla Azucena? ¿Desde dónde está hablando ella, no? Habla desde la guerra mediática. O sea, ellos también tienen un proyecto político, no lo dicen, no aceptan que tienen un interés político, sí, claramente una agenda periodística, pero lo que dice es muy interesante respecto a la salud y respecto a los negocios, ¿no? El gran problema es que esos sectores, como la salud, estén vistos como un negocio. Yo creo que eso es lo que de entrada está mal, porque hacer de un derecho un negocio nos mete en graves problemas. Hay países, por ejemplo, que podríamos considerar como ejemplos a seguir por su desarrollo económico, como Estados Unidos, donde la población tiene graves aprietos para poder acceder a la salud porque tienen sistemas que están totalmente privatizados. Yo creo que, al contrario, aquí tenemos que defender la salud pública e impulsarla. No, y el rescatar el sector salud es uno de los temas más complicados y más difíciles, por todo el rezago y por este proceso de privatización, como tú bien lo estás diciendo. Claro. Es un proceso muy complicado y no es justificación, pero en 7 años no restauras un sistema de salud que continuamente se fue desmantelando, que se fue entregando a privados. Y eso me parece, Andrés Manuel cuando llega a la presidencia dice, y lo dijo antes de la pandemia, él dijo, sabía que el país era un desastre en muchas cosas, que muchas cosas estaban en la ruina, pero cuando vi la situación del sector salud y la ruina en la que se encontraba el sector, prácticamente me encontré con un sector totalmente desmantelado. Entonces creo que esa parte la advirtió Andrés Manuel antes de que llegara la pandemia. Claro. Ni siquiera lo dijo en la coyuntura de la pandemia, antes de la pandemia. Sin embargo, yo creo que ahí hay que apuntar las baterías. Acá hay que apuntar las baterías, porque yo como usuario del servicio de salud pública, sí hay muchos pendientes que se tienen que subsanar porque implican la atención inmediata de personas que no pueden esperar, ¿no? Sí. El esfuerzo de crear un sistema unificado universal creo que es de las apuestas más grandes que tiene esta cuarta transformación. Y es un reto que, como dice Chelo, pues no necesariamente está ahorita, ya lo estamos viviendo, pero creo que es un proceso en el que poco a poco se están viendo bastantes cambios y lo vamos a ir viendo, pero este reto de que todos tengamos derecho a la salud y podamos atendernos en una clínica del ISSSTE o en una clínica del IMSS o en una clínica del IMSS Bienestar o en un hospital del IMSS Bienestar, me parece que es de las cosas más maravillosas que si se logran en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum será de las grandes contribuciones de este sexenio. Creo que hacia eso va. Y que iría a contrapelo, si se logra, de las políticas neoliberales que están impulsando gente como Milei, por ejemplo. Por otro lado, exactamente. O sea, tenemos aquí los dos panoramas. Lo que se lograría si en este sexenio justo pasa esto que señalas. ¿Y qué pasaría si te llega un Salinas Pliego y te dice, no, pues ¿sabes qué? Ahora todo esto que se te daba lo vas a tener que pagar. ¿Cuántas muertes y cuántas faltas de atención habría? Entonces ahí lo podríamos hasta cuantificar. Sí, por supuesto. Bueno, es que es la receta de siempre. Desmantelas el sector para que no haya medicinas y después digas que es un fracaso y le vendes contratos a las farmacéuticas. Claro. Milei, Ministerio de Salud, es lo que pasó con el sistema de salud, ¿no? Y no nos hagamos tontos. El Seguro Popular fue justamente eso, fue digamos, un lugar en donde había muchísimo dinero y en donde se enriquecieron muchos proveedores y en donde incluso mucho dinero destinado a eso fue a parar a proyectos golpistas como Latinos, ¿no? Que se orientaba el dinero de la salud a justamente medios golpistas. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la flamante perdedora de Xóchitl Gálvez Ruiz, en lugar de estar leyendo esos libros basuras que les pagan los de la oposición y les llega un buen dineral a estos desgraciados, vendepatrias, podría decirse, pues realmente debe de leer mejor la carpeta de su hermana, la secuestradora. Ahí debe de tocar ese tema. Y por la parte de Azucena Oresti, mexicanos, lo he dicho una y otra vez, llevamos más de 300